¿Qué tal, chicos? Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, Corriente Libertadora del Sur. Estamos hablando justamente de las expediciones que realizó Lord Tomás Cochrane en la costa peruana. Pero ¿cuáles fueron los objetivos de estas expediciones militares? Muy bien, el primer objetivo fue reconocer los lugares que debería ocupar el ejército libertador. Obviamente, si viene una campaña con mayor cantidad o mayor número de soldados, estos deberían ocupar ciertos lugares propicios para desarrollar la campaña militar. Ese fue el primer objetivo de Cochrane en llegar a las costas del Perú. El segundo objetivo fue obtener informaciones acerca de las posiciones y material bélico de Pezuela. Había que también conocer dónde se ubicaban los principales cuarteles de los realistas, los cuarteles del virrey, para luego enfrentarlos con la campaña ya de San Martín. El tercer objetivo fue entrar en contacto con los patriotas peruanos, impartir instrucciones y, sobre todo, escúchalo bien, alentar el espíritu revolucionario, que la gente, apoye a San Martín cuando llegue la corriente, cuando llegue la expedición, ¿no? Para lograr rápidamente la independencia del Perú. Justamente vemos acá en este mapa, digamos, toda la ruta que hizo Lord Tomás Cochrane de 1819 a 1820 por la costa chilena, la costa peruana. Recuerden que él sale del Perú, ¿no? Y antes que San Martín, y viaja al norte, llegando a Centroamérica y luego América del Norte. Muy bien. Ahora, vamos a hablar justamente de las campañas tanto de San Martín y Cochrane. Vamos a hablar de los planes de campaña de cada uno de ellos. Hay que recordar que los dos tenían como intención lograr la independencia del Perú, pero cada uno de ellos tenía planes distintos. Vamos a hablar primero del plan de San Martín. San Martín y su alta oficialidad, los oficiales que lo acompañaban, buscaban ganarse a la aristocracia criolla y española, es decir, a los criollos ricos que vivían en Lima y también a los españoles ricos que vivían en Lima, ¿no? Con quienes pretendía unirse política y económicamente. Este acuerdo tenía la intención de evitar la participación, ¿no?, de las guerrillas indígenas en las batallas. Lo que no quería San Martín era que la masa indígena participe en las batallas porque ellos iban a reclamar derechos. Básicamente, ¿qué? Tierras. Y si San Martín apoya a los criollos ricos, que son los dueños de las tierras, entonces iba a haber un conflicto. Por eso no quería que estas masas campesinas participen en las guerras de independencia. Lo que él quería era perpetrar, mantener y de alguna manera, sostener el sistema económico feudal que había tenido el Perú en la colonia y quería seguir manteniéndolo. Muy bien, con este plan San Martín garantizaba la supervivencia de la aristocracia, obviamente los criollos ricos, ¿no? Y posibilitaría la formación de una monarquía. ¿Cuál era el plan final de San Martín? ¿No? De que venga un príncipe europeo a gobernar nuestro país. Ahora, ese es el plan de San Martín, ¿no? Pero ¿cuál es el plan de Cochrane? Un plan mucho más pragmático. ¿Cuál era? Realizar desembarcos escalonados en varias partes de la costa peruana, entrar en contacto con la población para que los apoyen, ingresar al interior del país para buscar el apoyo de las montoneras, de los ejércitos indígenas, y así sitiar la capital y proclamar la independencia. De esa manera se vencería rápidamente al ejército realista. Muy bien, planes totalmente opuestos, pero con un solo fin: lograr la independencia del Perú. Recordemos que eran planes diferentes. ¿Por qué? Porque San Martín obedecía al plan de operaciones de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿no? Y obviamente buscaba, ¿no?, en su intención el menor número de bajas para su ejército. En cambio, Cochrane era un hombre más pragmático y él obedecía al plan, ¿no?, de los ricos comerciantes de Chile, ¿no?, que prácticamente pagaban su sueldo. Bueno, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, pero sin antes mencionar cuál de los dos planes se cumplió. Básicamente se cumplió el plan de San Martín. Recuerden que él dirigía la expedición. Cochrane tenía que obedecer a San Martín. Muy bien, pero recordemos una cosa importante, que tanto que San Martín y Cochrane no se llevaban muy bien. San Martín hizo varios desaires a Cochrane, ¿no? Y no tenían una buena relación. Bueno, ahora, ¿qué son las montoneras? Sabemos que las montoneras vienen a ser el ejército de indígenas, soldados que luchan con la ayuda de sus mujeres o sus hermanas o sus madres en las batallas. Pero básicamente, ¿por qué luchaban? No por la independencia, sino por recuperar algo que les habían quitado siglos antes, y eran sus tierras, ¿no? También querían, obviamente, acabar con el sistema feudal de abuso del hacendado, del corregidor, ¿no?, sobre la masa
campesina. Se llama montoneras, como dice acá, o guerrillas, a las fuerzas irregulares, porque no eran soldados preparados para la guerra, sino que eran improvisados, ¿no? Fuerzas irregulares de indios que luchaban en busca de la ansiada solución a su problema. ¿Cuál era el problema de la masa indígena? La opresión feudal, ¿no? Que era el abuso del corregidor, del hacendado, sobre la población campesina, ¿no? Y que el corregidor era el dueño de las tierras y los campesinos no lo eran, a pesar de que ellos la trabajaban. Obviamente, al lado de los soldados pelearon también sus mujeres, conocidas como panacunas, pero que en la guerra con Chile van a ser llamadas rabonas. Muy bien, tenemos acá una imagen de un soldado indígena con su mujer, una panacuna, y acá la participación de los indígenas en las batallas en el centro de la ciudad de Lima. Muy bien. Ahora, y de una vez, vamos a hablar de las acciones de San Martín en el Perú. San Martín desembarcó en la bahía de Paracas un 8 de septiembre de 1820 con más de 4.300 soldados a bordo de 16 barcos o 16 naves. Cuando él desembarcó, no encontró ninguna oposición. El oficial realista Manuel Quimper, que estaba a cargo de 500 soldados, lejos de dar batalla a San Martín, huyó hacia Ica, pero obviamente comunicando al virrey de lo que estaba pasando. El 9 de septiembre, al siguiente día, San Martín llegó a Pisco y creó su primer cuartel general de San Martín, ubicado en Pisco. Muy bien, desde ahí salen todas las estrategias y acciones para vencer a los realistas. Ahora, enterado el virrey de esto, mandó un grupo de representantes para llegar a un acuerdo con San Martín. San Martín fue el primero quien le pidió justamente esta conversación, que se realizó en una hacienda en Miraflores. Por eso se llama la Conferencia de Miraflores. No participó el virrey Pezuela, ni tampoco don José de San Martín. Cada uno de ellos envió a sus representantes. ¿Quiénes eran los representantes del virrey, de los realistas? Hipólito Unanue, que luego se va a pasar al bando de San Martín. Esa es una de las cuestiones que se le critica justamente a Hipólito Unanue. Otro representante del virrey Pezuela fue Dominio Capaz, otro representante, el conde de Villar de Fuente. ¿Qué proponían los realistas en esta conferencia de Miraflores? Primero, el coloniaje, que Perú siga dependiendo de España, siga siendo colonia española, y que se aplique la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, los patriotas, por otro lado, estaban representados por Antonio Álvarez de Arenales, uno de los principales oficiales de San Martín, Juan García del Río, también un diplomático muy reconocido, y Tomás Guido. Ellos, ¿qué proponían? ¿Qué planteaban? La independencia total del Perú y traer un príncipe europeo para que gobierne el Perú. Por primera vez en la corriente libertadora del sur se sabe de los verdaderos planes de San Martín, de crear en el Perú una monarquía constitucional, tener un príncipe europeo que gobierne nuestro país, pero respetando una constitución. Por eso se llama monarquía constitucional. Muy bien, ¿cuál fue el resultado de las conversaciones? Ninguna, un fracaso total, porque ninguno de los dos lados quiso ceder en sus planteamientos. Chicos, se conoció por primera vez las ideas de San Martín, y eso es lo más rescatable de esta conferencia de Miraflores, dada el 25 de septiembre de 1820. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Al ver que fue un fracaso la primera conversación, don José de San Martín realiza las primeras acciones, él sale el 20 de octubre de 1820 de Pisco para dirigirse al norte, bordea las costas del país desde Pisco, bordea el Callao, bloquea el Callao, llega a Ancón, muy cerca de acá, hasta Huacho, y de Huacho ya se va por tierra hasta Huaura. Cuando llega a Huaura, crea su segundo cuartel general, el 10 de noviembre de 1820, y proclama por primera vez la independencia en ese lugar, aunque algunos discuten si es que en verdad subió al balcón y proclamó la independencia. Fue si sucedió, fue un acto simbólico en Huaura, porque la verdadera proclamación se dio en Lima, en un 28 de julio. Muy bien, ahora, los patriotas dirigidos por Cochrane, que estaban bordeando bloqueando el puerto del Callao, atacaron un barco español y lo capturaron, la famosa fragata española Esmeralda. Y dentro de esta fragata había muchos soldados que se pasaron al bando de San Martín, al bando patriota, entre ellos Andrés de Santa Cruz, que va a ser uno de los personajes que va a apoyar a Simón Bolívar y luego va a ser presidente del Perú. Muy bien, recordemos algo importante. Don José de San Martín había dado como norma que todos aquellos soldados realistas,
pueden pasarse al bando patriota manteniendo sus propiedades, manteniendo sus rangos y manteniendo todos sus beneficios, ¿no? Muchos soldados realistas, al ver que ya estaban derrotados, se pasan. Uno de ellos fue Andrés de Santa Cruz, otro fue Agustín Gamarra, por ejemplo, que también llegó a ser presidente del Perú. Muy bien, ahora, ante todo pronóstico, San Martín había tenido una buena aceptación en el pueblo peruano, ¿no? Y es así que se proclama la independencia en varias partes del Perú. Por ejemplo, se proclamó la independencia en Guayaquil, que todavía era del Perú en aquel momento, en Piura, en Tumbes, Trujillo, Cajamarca, Jaén y Maynas, ¿no? Recuerda que San Martín envió cartas a los gobernadores de esas provincias para que colaboren con la proclamación de la independencia y así lo hicieron. Fue un gran resultado. Muy bien, otro hecho importante de esta campaña militar a la costa norte fue la creación de la primera bandera, como lo vemos acá, ¿no? Tenemos primero en la parte alta, en la parte superior, el balcón de la independencia en Huaura y tenemos en la parte inferior la primera bandera. Es exactamente una copia de la bandera argentina, ¿no? Digamos, cuatro franjas, 2 rojas, 2 blancas, ¿no? Justamente el escudo, ¿no? Chicos, con hojas de laurel y tenemos el sol naciente, ¿no? Es una copia de la bandera argentina, primera bandera republicana creada por San Martín. Muy bien. Ahora justamente tenemos la imagen, justamente una recreación cuando Cochrane captura la Esmeralda frente al Callao. Muy bien. Las campañas militares a la Sierra Central. Don José de San Martín no encargó la campaña a la Sierra al general Antonio Álvarez de Arenales, quien partió, digamos, en esta campaña un 5 de octubre de 1820. ¿Cuál era el objetivo de la campaña de Álvarez de Arenales? Era cercar Lima desde la sierra, ¿no? Para poder luego avanzar, ¿no? Con el ejército patriota hacia el centro, hacia la capital, y obligar al virrey, ¿no? A firmar el acta de independencia. Enterado el virrey Joaquín de la Pezuela, ¿no? Que fue el que reemplazó a Abascal, ¿no? Manda a sus principales oficiales a luchar contra Álvarez de Arenales. Mandó a Carratalá, mandó a Ricafort y a O'Reilly. Sin embargo, ¿no? Antonio Álvarez de Arenales venció en muchas batallas porque tuvo el apoyo de las montoneras. Las montoneras fueron decisivas para ganar las batallas en la sierra porque conocían mejor el territorio y peleaban con mucha fiereza. Los enfrentamientos que sucedieron en la campaña de la sierra fueron en Chanquillo, en Ica, en Huamanga y Huanta, que está en Ayacucho, en Tayacaja, Huancavelica, en Jauja, Huancayo y Tarma, también en Junín. Todas fueron prácticamente victorias patriotas al mando de Antonio Álvarez de Arenales con el apoyo de las montoneras. Básicamente las montoneras dirigidas por Francisco de Paula Otero, que era un cacique, digamos, peruano. Muy bien, hay que recordar también algo importante, que la batalla decisiva de la campaña de la sierra se da en Cerro de Pasco. Justamente tenemos acá el mapa de las campañas, ¿no? Sale de Pisco, Ica, bordea, digamos, la sierra del Perú, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Y en todos estos lugares tiene encuentros con los realistas, de los cuales sale victorioso Álvarez de Arenales, y a Huancayo, Jauja, Tarma, donde también vence, y la batalla decisiva, un 6 de diciembre de 1820, la obtiene en Cerro de Pasco, la batalla de Cerro de Pasco. Después de esta victoria deja algunos soldados, ¿no? En este lugar, y baja por la cordillera de la Viuda y llega a Canta, para luego encontrarse una parte del ejército con el ejército de San Martín que estaba en Huaura. Y de ahí llegan los dos a la ciudad de Lima para acercar Lima con las montoneras y obligar al virrey a firmar el acta de independencia. Bueno, no lo pudo obligar porque el virrey escapó. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del motín de Asnapuquio. Debido a las derrotas que tuvo Pezuela como virrey, sus propios oficiales se sublevaron contra él y dieron un golpe de estado, ¿no? El 29 de enero de 1821, ¿no? Algunos oficiales como Canterat, Valdés, Rodil, García Camba y otros, ¿no? Apoyaron, ¿no? A la Serna para dar un golpe de estado y proclaman a la Serna como nuevo virrey. El virrey Pezuela simplemente renunció al cargo y se retiró a España. ¿Dónde sucedió esto? ¿No? En la hacienda Asnapuquio, en el actual distrito de Los Olivos. El nuevo virrey entonces es José de la Serna, ¿no? José de la Serna y Martínez de Hinojosa, primer conde de los Andes. Es el último virrey que tuvo el Perú. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para luego comenzar la tercera parte. Muy bien.